Una noche, Rasputin fue invitado al palacio donde fue envenenado y le dispararon múltiples veces porque no moría. Hola, soy Edgar, bienvenidos a este canal otra vez. Hoy vamos a descubrir una joya oculta, o más bien un palacio oculto aquí en San Petersburgo, el Palacio Moika o de Yusupov. Ese de ahí. Es el Palacio Yusupov y adentro se considera uno de los palacios más bellos de todo San Petersburgo, igual o más bonito que los palacios reales. Pero antes de iniciar, no olvides suscribirte a este canal y darle like al video al final si te gusta. Ahora visitemos el palacio. Vamos a visitar una joya, o mejor, un palacio oculto aquí en San Petersburgo, donde no tantos turistas visitan, pero llegó a ser uno de los palacios más bonitos de todo San Petersburgo, y su interior no le pedía nada a los palacios de la realeza. Entonces, hoy estamos en el Palacio Moika o Palacio Yusupov. Y este palacio es de unos nobles, de una familia de nobles que tenían una riqueza inmensa que se dice comparable a la de los zares. Este palacio es importante no solo por un hecho histórico que les contaré en un momento, pero también por la belleza del palacio escondida en el centro de San Petersburgo. A plena vista no lo notas, pero cuando entras ves la belleza de este palacio. De hecho, adentro se dice que tenía más de 40,000 obras de arte y que ahora han sido trasladadas al Museo de Hermitage y a diferentes museos en Rusia, pero este palacio se dice que su belleza era incomparable. Entonces, dos cosas vamos a ver en este video. Vamos a explorar el castillo, el palacio, que en su peculiaridad, este castillo fue construido en 1770 por el arquitecto Jean-Baptiste Chaland de la Mode, pero fue continuado por diferentes arquitectos dándole un estilo único dentro del palacio, y que de hecho las diferencias de construcción y de estilo los puedes ver ya ahora desde aquí afuera. Por ejemplo, esa torre de ahí arriba, si alguien ha estado en el Medio Oriente, le podrán reconocer torres de este tipo. Pero adentro veremos ahora los diferentes cuartos y cómo son diferentes gracias a este diferente trabajo de arquitectos para construir este palacio hermoso. Y la segunda cosa es que aquí fue asesinado Rasputin, o como decimos nosotros, Rasputin. Tal vez lo recuerdas. Sí,
ese Rasputín. Entonces, vamos a ver el palacio, vamos a explorar la belleza del palacio. Les contaré después porque adentro vamos a estar en silencio. Saliendo, les explicaré un poco de la historia de esta familia y cómo es que Rasputín fue asesinado en este palacio. Entremos a ver este lugar. El Palacio Moika, también conocido como el Palacio Yusupov, es una de las joyas arquitectónicas de San Petersburgo. Se encuentra a orillas del río Moika y es famoso no solo por el asesinato de Grigori Rasputin, sino también por su impresionante arquitectura. Los Yusupov eran conocidos por su inmensa riqueza y eran una de las más ricas e influyentes familias de toda Rusia. El diseño del palacio refleja esta riqueza, con una mezcla de estilos, decoración imponente con detalles dorados, frescos, muebles de lujo y materiales de la más alta calidad. El Palacio Yusupov en San Petersburgo combina una fascinante variedad de estilos, el lujo del rococó en sus salones privados, la grandeza del clasicismo y la elegancia del estilo del imperio con toques modernos. Y, además, uno de los espacios más fascinantes de todo el palacio. La habitación turca. Un ambiente que evoca los cuentos de las 1001 noches, destacando la capacidad de los Yusupov para combinar influencias culturales con su propio legado aristocrático. También, los Yusupov eran grandes protectores del arte. Antes de la Revolución Rusa, el palacio albergaba una de las colecciones privadas de arte más importantes de Europa, aproximadamente 40.000. Además, uno de los puntos más destacados del palacio es su teatro privado, considerado una obra maestra del arte decorativo del siglo XIX. Este teatro pequeño, pero lujoso, sigue impresionando por su acústica y diseño, y en el cual se presentan espectáculos aún hoy en día. Entonces, ahora que estamos afuera del palacio, como pudieron ver, el palacio tiene diferentes cuartos con diferentes estilos, como les conté. Pero la importancia de este palacio no es solo por su belleza, pero sino que haya sido un palacio tan bello y tan importante, no siendo de la realeza. Esta familia Yusupov tenía tanta riqueza que obviamente era cercano a la familia real. Y no solo, el siguiente punto importante de este palacio o por qué es históricamente relevante es porque Rasputin fue asesinado aquí por Félix Yusupov. Entonces, ¿por qué fue asesinado Rasputin aquí? Se dice que Rasputin tenía un carisma sin igual. Y dentro de su carisma y su inteligencia, llegó de ser un hombre ordinario a ser consejero de los zares. Se dice que llegó a ser hasta amante de la zarina y amigo estrecho del zar. Y no solo, también su doctor privado. Fue de esta manera que Rasputin aconsejaba en las políticas públicas del Estado
y se ganó amigos y enemigos en la aristocracia, lo que pudo haber llevado a su asesinato aquí. ¡Romanov morirá! Una noche, Rasputin fue invitado al palacio, donde fue envenenado y le dispararon múltiples veces porque no moría. Se contaba la leyenda que Rasputin tenía poderes mágicos, ¿no? Como en las películas animadas. Félix Yusupov lo invitó a cenar y terminó envenenándolo, disparándole 1 y 2 y 3 veces. Lo terminaron tirando en el río, pero al final la autopsia dice que no murió de todo ese trauma, sino de hipotermia por el frío. Ahora, hay una versión nueva de nuevas investigaciones, les pongo aquí artículos para que los lean, donde dicen que pudo haber sido un trabajo del servicio secreto el que llevó a la muerte de Rasputin. Entonces, el lugar donde fue asesinado Rasputin no solo es un lugar histórico, también fue uno de los palacios más bellos de San Petersburgo antes de que fuera tomado por los soviéticos después de la Revolución Rusa, donde fue transformado a museo y las obras de arte que estaban dentro del museo fueron pasadas a otros museos como el Museo del Hermitage. Muchas gracias por ver este video, no olvides suscribirte a este canal y nos vemos en otra aventura aquí en San Petersburgo. Hasta la próxima.